Mejor Hablar en M24. Ayer Presidencia informó que el Ministerio de Turismo prorrogó hasta el 20 de agosto el llamado internacional para la concesión y explotación de un hotel y casino privado, un 5 estrellas en la costa de Rocha. La idea cuenta con el visto bueno de la Intendencia por sus potenciales efectos sobre la generación de empleo. Por ejemplo, este principio también incidió en la iniciativa de impulsar el fideicomiso Rocha Crece Contigo, que financiaría una serie de obras por al menos $20 millones y hace pocas horas naufragó en la Junta Departamental rochense. El voto en contra de la bancada del Frente Amplio impidió que se alcanzara la mayoría especial necesaria. Entre otras cosas, los ediles de la oposición entendieron que no se podía aprobar la iniciativa antes de conocer el proyecto de presupuesto para el quinquenio, que recién estaría en el Legislativo Comunal a fin de mes. ¿Qué pasará ahora con las obras que iban a incluirse en ese fideicomiso? ¿Qué grandes obras contemplará el presupuesto de la comuna? ¿Y en qué está el llamado para el 5 estrellas? Son algunas de las preguntas que nos hacemos. Bueno, para saberlo, Mejor Hablar esta mañana con el nacionalista Alejo Umpierres, intendente de Rocha. Umpierres, buenos días. Gracias por estar en la mañana de M24. Muy buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes y a vuestras órdenes. Uno de los temas recién planteados tuvo o aportó datos nuevos en las últimas horas. Me refiero, Umpierres, a la cuestión del proyecto de complejo turístico con casino, eso que habitualmente se condensa en la expresión Hotel 5 Estrellas. Ayer el Ministerio de Turismo justamente resolvió prorrogar hasta agosto el llamado internacional para la concesión y explotación de un hotel y casino privado en la costa oceánica del departamento de Rocha, entre La Paloma y Chuy, en virtud de las distintas consultas manifestadas por grupos inversionistas. Esto lo estoy leyendo textualmente de lo que se comunicó o en función de lo que se comunicó. Los primeros días de febrero, usted y el ministro de Turismo, Germán Cardoso, realizaron la convocatoria, expresiones de interés. ¿Cuál es la importancia de este proyecto para el departamento y qué atractivo tiene justamente lo que de repente ya han ido recibiendo de parte del sector inversionista? Mira, lo más importante que tiene es generar un segmento turístico que el día de hoy Rocha no cuenta. Rocha es un departamento que tiene diferentes perfiles turísticos y está muy bien que lo tenga, pero todavía no ha logrado captar un segmento de turismo de alta calidad. Obviamente ese es el sector que puede naturalmente asistir a un casino, a un hotel 5 estrellas, que Rocha carece de él. Y es, digamos, hay 6 hoteles 5 estrellas del Uruguay. Es increíble que Rocha, estando en pleno litoral atlántico, siendo el único departamento con costa al mar, no lo tenga. Pero lo cierto que es así. La idea de tratar de tener ese turismo diferencial que nos permita captar un sector de altos ingresos y de buen nivel de gasto, que nos ayuda además a generar toda una dinámica económica y laboral que beneficie el departamento, porque sabido es no solamente los empleos directos, sino todo lo que indirectamente puede generar. El llamado, obviamente, con el tema de la pandemia, más porque cuando creíamos que iba a bajar, recrudeció, se cerraron las fronteras a cal y canto, hubieron algunas consultas del exterior, pero obviamente con trabas y imposibilidades de viajar. De todas maneras, pues llegaron a venir y a recorrer las costas de Rochas un empresario de la cadena internacional muy conocida, que lo recorrimos personalmente con él, después con un inversor inglés que vino a través de Sartori, que recorrimos en helicóptero de la costa. Quedaron algunas propuestas más, digamos, por lo menos propuestas. Nosotros en esto somos cautos al hablarlo, sí. Digamos, no estamos hablando de proyectos definidos, sino expresiones de interés de, bueno, conocer el proyecto, recorrer la costa, conocer eventualmente los lugares públicos que había, y de todas maneras, si bien la prórroga se hizo hasta el mes de agosto, en el día de ayer se presentó una oferta de interés por una empresa Cima Fresca, sociedad anónima, para la construcción del hotel, que es un proyecto que, bueno, en las próximas horas conoceremos, porque realmente se presentó ayer y todavía no hemos tenido conocimiento. ¿Cómo dijo que es el nombre de ese grupo empresarial? Cima Fresca, Sociedad Anónima. Mira que no quiero equivocarme en el nombre porque ahora en este momento lo tengo exactamente, pero creo que ese es el nombre exacto. ¿De qué origen es? ¿Qué podemos saber de Es de capitales uruguayos, con inversores, asociados con inversores
extranjeros, aparentemente, pero bueno, esto es algo que vamos a tener que verificar, chequear, y naturalmente se va a evaluar al final de estos 90 días cuando termine el proceso, para ver, bueno, cómo sigue en lo que va a ser el posterior llamado a licitación, porque hay que recordar que este proceso es a efectos de alguna manera denunciar interés en el proyecto, eventualmente presentar sugerencias o adiciones que permitan luego mejorar el proyecto de licitación para su lanzamiento final, y la ley vigente les adjudica un 5% adicional de diferencia a aquellos que se presentan en esta etapa de presentación. Entiendo. Ahora, Umpierres, esta propuesta del grupo de, digamos, empresas uruguayas asociadas con capitales extranjeros, según usted nos acaba de explicar, digamos, ¿se puede definir como la primera expresión de interés formalmente presentada? Es decir, ¿implica un paso adelante en comparación con las otras conversaciones que hubo de tono informal, según le entendimos? Sí, exactamente. Esta es la diferencia, es que lo otro, con estos empresarios con los que tuvimos recorridos en la costa, con los que otros que hemos tenido, que sabemos que a través del Ministerio se han conectado, esta fue la manifestación expresa y concreta de documental, ¿no? Con todos los requisitos que tenía, que se requería hasta flujos financieros eventuales de manejo, ¿no? Umpierres, ¿dónde propone esta empresa poner este emprendimiento? Todavía, le reitero, fue ayer en la tarde, nosotros recibimos la confirmación, por lo tanto, además ayer estuvimos en una larguísima reunión con el Departamento de Hacienda y de Obras elaborando el presupuesto municipal y no pudimos llegar a ello, por lo cual en el día de hoy esperamos tener los datos correspondientes. Bien, ¿ni siquiera podemos adelantar un margen de zona posible? No te puedo adelantar porque no quiero decirte un invento o lasearte, porque realmente obviamente que es dentro del marco del espacio comprendido por la norma, pero no te lo puedo decir en este momento todavía porque no lo tengo claro. Bien, le pregunto por la zona, porque en febrero, cuando se hizo pública la apertura del llamado, el ministro Cardoso dijo que no se vetaría la posibilidad de que se presentaran en esta primera etapa proyectos pensados para ocupar áreas protegidas. ¿Es compatible para usted un complejo turístico de estas dimensiones, que se piensa incluso con casino, con un área protegida? Las áreas protegidas, en nuestra concepción, no son áreas prohibidas. Las áreas protegidas son eso, protegidas, y un turismo ecológicamente sustentable, con una estructura que no tenemos que pensarla en el marco de una mole de cemento, sino una estructura amigable con el medio ambiente, es totalmente viable. Hay parques nacionales como el Parque de Iguazú, que tiene un hotel Sheraton en su interior en perfecta armonía con la naturaleza. Entonces, creo que es el uso inteligente de las áreas protegidas en beneficio de la comunidad y el entorno, para que también sean propulsores de la economía en el marco de un desarrollo sostenible, naturalmente. Es más, muchas veces el hecho de tener una apuesta turística en el interior de un área protegida puede ser el mejor aliciente para su conservación, porque las áreas protegidas, si no tienen un marco de interés o de entorno que ayude a su preservación, generalmente, y nos ha pasado en Rocha, son objeto de depredación, de cacería ilegal, de invasión de los predios, todo lo contrario a lo que uno quiere y desea que pase en un área protegida. Bien, ahora generalmente las áreas protegidas justamente protegen, valga la redundancia, fauna, flora, cursos de agua. Este proyecto, si bien puede llegar a no ser una mole, según las características que se presentan, va a implicar decenas, capaz cientos de personas. Se habló de la posibilidad de un aeropuerto privado. O sea, eso se va a contemplar, todos estos impactos que puedan llegar a generar al medio ambiente. Naturalmente, acá todo lo que vaya a hacer en áreas sensibles va a tener el correspondiente trabajo de la DINAMA y todos los elementos. Me imagino que estarán contemplados en el proyecto, reitero, no lo conozco aún y además no aventuro siquiera si es dentro de un área protegida, porque quizá no lo es, quizá lo más probable es que no lo sea, pero naturalmente tiene que pasar
todas las exigencias legales que tiene Uruguay al respecto. Recién Mariana le mencionó la posibilidad de que se realice un aeropuerto privado, que de la mano de este emprendimiento se instale allí un aeropuerto privado. Usted se reunió el 27 de abril con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y dijo a la salida justamente de ese encuentro que le planteó al presidente esta posibilidad, luego de que interesados en invertir en un hotel 5 estrellas consultaran por esa posibilidad. ¿Esa consulta está vinculada al grupo que ha presentado la primera oferta concreta o la primera expresión de interés internacional concreta o está vinculada a sondeos anteriores? Está vinculada a prácticamente todos los sondeos que nos preguntaron. Directamente era mirar para el costado donde estábamos y nos decían cuál es el aeropuerto más cercano. Y obvio, nosotros el aeropuerto más cercano que tenemos lo tenemos en Laguna del Sauce con carácter internacional, y eso significa de que si algún proyecto se arrimara sobre la frontera con Brasil, tenemos 200 o más kilómetros de distancia, y es mucha distancia para un turista que viene muchas veces a jugar, que lo traen las propias empresas hoteleras dentro de los juegos de sus paquetes, y obviamente ello le resta el factor de comodidad que significa tener un aeropuerto, una estancia mucho más razonable. Entonces, por eso pusimos solicitamos al señor ministro, que lo acogió, la posibilidad de que se ponga, naturalmente con todos los servicios aduaneros y de migraciones, dentro del proyecto la posibilidad de un aeropuerto privado, ya que consultamos con el presidente y no había posibilidad de incorporar en el Sistema Nacional de Aeropuertos la posibilidad de un nuevo aeropuerto para Rocha. ¿Y dónde debería estar ese aeropuerto? ¿En el predio, digamos, del emprendimiento o en una zona...? Puede estar en el predio del emprendimiento o puede ser en un predio público donde se financie la obra bajo un régimen de concesión. ¿Cerca de la capital de Rocha podría ser también? Puede ser en la ciudad de Rocha, puede ser en la proximidad de La Paloma, puede ser cerca de la Coronilla. Hay lugares de predios públicos donde tienen cualidades suficientes como para hacer una pista de aterrizaje e instalaciones, ya que la superficie mínima que tiene que tener una pista de aterrizaje para el internacional son 2.300 metros. Umpierres, ¿qué va a pasar con el acceso a la costa, en donde esté este predio? Este emprendimiento, quise decir. Uruguay tiene accesos públicos a la costa. Por eso le pregunto, ¿se va a garantizar que todos los otros personas, turistas puedan acceder? El concepto de playa privada en Uruguay no existe. La playa es un bien público de todos los uruguayos, y cualquiera que venga a disfrutar del Uruguay tendrá que disfrutarlo en la consideración de que está dentro de un territorio que tiene un marco de normas jurídicas que permite el acceso a todos los habitantes de la costa. Bien, ¿qué va a pasar con el turismo interno? ¿Se va a seguir siendo accesible por parte de los acampantes de Santa Teresa, la gente de clase media que va a alquilar una casa cerca de Punta del Diablo? O sea, ¿va a poder seguir accediendo? Porque hay preocupación también por cuando se instalan este tipo de emprendimientos, generalmente suben los precios. No, yo creo que puedo compartir naturalmente, porque yo soy uno de los que voy a Santa Teresa, así que pues soy uno de los que también disfruto del ambiente y del entorno natural, y entiendo esa eventual preocupación, pero hay que quedarse tranquilo porque es infundado. Rocha tiene 180 kilómetros de costa y la posibilidad de desarrollar vertientes turísticas para todos los sectores de la sociedad. El turismo es un derecho humano prácticamente y un bien social, además de un producto comercial, y Rocha tiene la amplia posibilidad de satisfacer todos los aspectos pertinentes para ello. Bien, Umpierres, recién hablamos de las áreas protegidas. En febrero la Intendencia de Rocha había iniciado obras de caminería en el área protegida Cerro Verde e Islas de la Coronilla, un área que no puede haber tránsito. El Ministerio suspendió esta obra. La primera denuncia había apuntado al director de esta área protegida, Jorge Pereira, y a Rodrigo García, director de Ambiente, quienes iniciaron la obra sin seguir los pasos correspondientes. ¿Se hizo alguna investigación por parte de la Intendencia, una investigación administrativa? ¿Se establecieron responsabilidades? ¿Hubo consecuencias de empezar estas obras allí ya alterando lo que es el área protegida? Primera cosa, corresponde saber que dentro de la CAE, las comisiones asesoras específicas que tienen las áreas protegidas, estaba este camino proyectado.
Lo que hicimos nosotros fue comunicar desde la Intendencia mediante correo electrónico. Lo que hicimos quizá por falta de experiencia fue simplemente omitir requisitos formales rigurosos de comunicación interinstitucional, pero se comunicó a la directora del área del inicio de la obra. Teníamos las máquinas tienen que imaginar, Rocha es un departamento muy extenso, tenemos 1.700 kilómetros de caminería rural, y las máquinas van rotando por el territorio, se van transportando con chatas, es todo un proceso, y no es difícil volver atrás cuando te vas de un lugar, porque es todo un cronograma de actuación que estábamos trabajando en la zona de la Coronilla y que íbamos a hacer el camino, que es algo largamente, porque claro, en Montevideo no se vive la realidad del interior, no se vive la realidad del vecindario, de la localidad. Los vecinos de la Coronilla están desesperados para poder tener acceso al área verde, que como lo hemos dicho, en la concepción de alguna suerte de ambientalismo primitivo, se ha confundido áreas protegidas con áreas prohibidas. Uh-huh. Pero en este caso había vegetación nativa que no se podía romper. ¿Cómo está previsto un camino cuando no se puede transitar? Yo recorrí el camino después de hacer la vegetación. Yo soy de campo, además, conozco la vegetación, obviamente no como botánico, pero sí sabemos lo que es una espina de cruz, o sí sabemos lo que es lo que acostumbramos a llamar técnicamente la flora zamórfica. El camino centralmente estaba diseñado, y lo hicimos el camino sobre un área de diseño que incluso para mantener hasta todas las formalidades que se nos requería, no significaba trabajar en ese camino de una forma absolutamente incómoda, porque los camiones no tenían radio de giro y tenían que entrar marcha atrás para descargar los materiales para poder hacer la parte de caminería, para ser totalmente respetuosos de ellos. Aparentemente había intención de que hubiera en una parte del camino una modificación de trazado, y eso fue lo que encendió la chispa de las diferencias. Pero nosotros, primera cosa, somos respetuosos del medio ambiente. Yo soy de los que disfruto del Cerro Verde, y le voy a decir que también el camino de acceso al Cerro Verde era imposible para las personas normales. No hablemos de personas caminando, sino hasta en propios vehículos 4x4. Yo tengo una camioneta 4x4 y 2 veces quedé que me tuvieron que ir a sacar con tractores de vecinos porque no podíamos salir porque nos quedábamos. O sea, era un camino ilusorio de acceso, y yo simplemente lo que hago es ir a pescar o ir a sentarme a disfrutar del paisaje del Cerro Verde, que es espectacular. Bien. Ahí nosotros lo que queremos hacer es que la gente, porque lo reclama así el vecindario, tenga acceso al lugar, que es un lugar donde toda la vida tuvo acceso previo a la creación del área protegida, y la gente fue la que se encargó como ninguna de cuidarlo, tanto que el área está en esas condiciones, con todos los vecinos que accedían normalmente y que hoy no lo pueden hacer y que lo reclaman, y eso es lo que tienen que entender las autoridades de Montevideo. Es un reclamo popular de la zona, se han levantado firmas, centenares de firmas. ¿Usted alude ahí a las autoridades del Ministerio de Ambiente? ¿Usted alude cuando dice las autoridades de Montevideo al Ministerio de Ambiente? Claro, naturalmente, y hemos estado dialogando, se están haciendo ahora consultas, se ha recorrido el trazado del camino, y esperemos que en un tiempo razonable pueda estar el camino para que los vecinos puedan acceder. Además de también, nosotros tenemos el proyecto de instalar un parador, digamos, un centro de interpretación para que pueda desde allí, porque también la educación es parte fundamental de poder apreciar la naturaleza, que se pueda hacer senderos de interpretación, explicar sobre flora, sobre fauna, se pueda ver un lugar hay un lugar geográfico que tiene una hermosa vista sobre las islas de la Coronilla y la bahía del Cerro Verde y las Piedritas, que pueda haber allí publicaciones, materiales, una boutique con recuerdos del lugar, en definitiva, algo que le signifique un adicional laboral a un entorno de la Coronilla que a raíz de las obras del Canal Andreón de los años 80 vio desaparecer todo lo que era su industria turística.
Umpierres, les proponemos hacer una breve pausa y a la vuelta abordamos otros asuntos que tienen que ver con la gestión de la Intendencia de Rocha, ¿le parece? Pero cómo no, a tus órdenes. Seguimos en Mejor Hablar en entrevista con Alejo Umpierres, intendente de Rocha. Le consultamos, Umpierres, qué obras se pensaban impulsar a través de este fideicomiso que mencionamos en la introducción de la entrevista Rocha Crece Contigo. Mira, era un proyecto muy ambicioso para instalar el departamento un shock de infraestructura. Esa misma razón que te decía de que Rocha no tiene una infraestructura turística a nivel hotelera para captar un segmento alto de ingresos, también Rocha tiene una carencia importante de infraestructura vial y de amoblamiento urbano que ha sido producto de una errónea estrategia de todas las administraciones sin importar partidos del pasado, que es mirar con un ángulo electoral la estrategia de desarrollo de políticas territoriales. A esto me refiero con el tema de que en la costa, obviamente, La Paloma es el lugar más poblado, con 4.000 habitantes, y después vas pasando por Punta del Diablo, que hay 1.500 en la Coronilla, 1.500 en la Barra, y el núcleo de los electores del departamento están en las ciudades más importantes, obviamente Las Canas, Chuy, Castillo, Rocha, que concentran el 75% de la población. Hacia allí se dirige la mirada de las obras en el departamento y no se mira nunca con visión estratégica, sino con ángulo electoral, y eso ha causado un rezago de infraestructura en la costa que obviamente lo afecta el turismo y la calidad del turismo y el bienestar del turista, y muchas veces aleja también. Naturalmente la idea era hacer una fuerte inversión costera, el fideicomiso que en total llegaba a tener 25 millones de dólares, 10 millones de dólares iban a ser ocupados en la costa. Para decirte, uno de los proyectos más importantes de más de $1 millón era un proyecto en la Barra de Chuy, un lugar donde tiene cero inversión pública, que está muy afectado por inundaciones, para un estudio hidráulico, para evacuar las aguas y realmente después poder empezar a hacer obras de infraestructura, porque nada sirve que se te inunde algo porque no puedes hacer jamás bitumen, para decirte así, en las calles. ¿Y los otros 15 millones no costeros, digamos, en qué áreas se iban a invertir o se proponían? Por ejemplo, había una represa para Rocha con más de 4 millones de dólares para evitar inundaciones en los barrios bajos de la ciudad de Rocha, donde las hemos vivido recurrentemente. Las más duras fueron en el 2016, que inundaron toda una amplia zona y centenares de casas de vecinos. Ese represamiento, que además implicaba hacer una suerte de parque urbano al norte de la ciudad, porque se iba a hacer un lago artificial para establecer una zona de esparcimiento. Eso, bueno, fracasó. La posibilidad de hacer un puente de más de 2 millones de dólares que una parte de la ciudad con otra, que está hoy día con un puente fuera de servicio, en muy mal estado, que además incluía una urbanización entre los dos barrios de la ciudad. Eso también era una obra de mucha importancia que también ha quedado afuera. Habían por más de $1 millón y pico de dólares plantas de transferencia de residuos para completar un proceso de cierre de vertederos que tenemos comprometidos con la Dinama, que también quedaron afuera y son difíciles de realizar en vía presupuestal, obviamente, por lo que implica la escasez de rubro. Bueno, ahí usted... además, hay otras obras que sí podían pasar pueden pasar a vía presupuestal, pero la idea era sumar los impactos de un fideicomiso de 25 millones de dólares con 27 millones y medio de dólares de obras, que era lo que se venía aplicando en el presupuesto departamental hasta ahora. O sea, logramos prácticamente duplicar el impacto de obras en el departamento, lo cual era una buena noticia para el departamento. Bueno, ahí usted mencionó la cuestión del presupuesto, que es un tema neurálgico, porque de alguna manera la bancada del Frente Amplio, la oposición en Rocha, argumentó, entre otras cosas, cuando definió no aportar sus votos para que se alcanzara la mayoría especial que se precisaba en la Junta para que este fideicomiso prosperara, por ende el fideicomiso no prosperó, que estas cuestiones debían analizarse luego de recibir el proyecto de presupuesto, que recién a fin de mes estará llegando al Legislativo Comunal, y no antes. ¿Por qué se eligió esta vía que en definitiva no dio con el apoyo político necesario?
No, fue una excusa pueril. El presupuesto, el fideicomiso, en realidad existía una resolución de no votarlo antes, durante o después del presupuesto. Uno puede vestir de argumentos la voluntad de fondo de la forma que desee, pero la realidad es esa. Además, nuestro razonamiento es el único razonamiento lógico, porque ahora, caído el proyecto de fideicomiso, yo hay algunas obras que las puedo tomar en el presupuesto. En el razonamiento posterior, las obras que quedaran fuera de un fideicomiso, que no estuvieran en el presupuesto, quedaban afuera definitivamente. Es un argumento que se cae por su propio peso. Bueno, por ejemplo, le cuento que Milton Ibarra, director general de Hacienda en las dos administraciones primeras de las tres que hubo del Frente Amplio, cuando Artigas Barrio fue el intendente, dijo que, textuales palabras, 80% de las obras se puede financiar con el presupuesto departamental, porque hay obras de muy pequeño monto que son para el presupuesto y no para un fideicomiso. Evidentemente es una cifra muy distinta a las que ustedes ha manejado aquí, quiero decir. ¿Cómo se explica esa diferencia en la mirada? Bueno, la diferencia de la mirada está en la evaluación. Obviamente, si yo le hablé de algunas obras, le toqué 3, 4 obras, de las cuales entre ellas suman más de 10 millones de dólares, obviamente en 20 millones o 25 millones, que era una propuesta adicional, no es precisamente que el 80% se pueda hacer por presupuesto. Además, el argumento, reitero, es muy pobre. No es que se pueda hacer por presupuesto, es sumar a la inversión del presupuesto, sumarle la inversión del fideicomiso. Obvio que yo puedo llevar obras, que es lo que estamos haciendo ahora, además, llevando obras del fideicomiso fallido al presupuesto. Pero esto me implica que otras obras que teníamos diseñadas por el presupuesto las tenemos que sacar para afuera. ¿Y cuáles va a priorizar? Obvio, en el fideicomiso estaban los proyectos estrella, de alguna manera, para decirlo así, o los más importantes. Entonces, esto va a significar relegar en vía presupuestal a barrios y a zonas periféricas que de alguna manera se iban a beneficiar de este shock de inversión. Esa es la consecuencia final de ello. Pero, por ejemplo, el proyecto de evitar inundaciones en la periferia de Rocha, que fue uno de los que usted mencionó, ¿ese se va a priorizar para que con los fondos presupuestales se lleve adelante o quedará postergado en aras de otros más vinculados con lo turístico? No, va a quedar postergado lamentablemente, porque más de 4 millones de dólares nosotros no podemos disponer en una inversión de un presupuesto que tiene en obra 27 millones de dólares, 27 millones y medio de dólares. Yo no puedo dedicar más del 20% del presupuesto a una sola obra, cuando tengo 13 localidades en el departamento donde hay que desparramar territorialmente toda la inversión. Y aparte hay una serie de inversión que está condicionada, no es inversión libre que uno dispone libremente, sino que es mediante programas con OPP que van dirigidos a determinados sectores. Entonces es mucho menos la cantidad disponible que queda todavía para libre disposición. Bien, usted decía que este argumento de no votar el fideicomiso porque las obras tendrían que estar dentro del presupuesto es un argumento pobre o que era una excusa. O sea, ¿qué intencionalidad se atribuye a no votar estas obras por parte de los ediles del Frente Amplio? No, por los civiles no. Esto fue una resolución de la dirigencia política del Frente Amplio. Yo creo que lo que se hizo fue un cálculo electoral y creo que se erra en ello, porque los resultados de los fideicomisos no garantizan resultados electorales posteriores. En Paysandú salió un fideicomiso y sin embargo el gobierno que propuso el fideicomiso no triunfó, sino que triunfó la oposición. Lo más curioso es que triunfó la oposición en Paysandú y ganó el candidato que había apoyado el fideicomiso contra otros sectores de su propio partido que le habían dicho que no votara porque era hundirse y ayudar a que ganara el gobierno. O sea que no hay lógica en esto. Y en otros departamentos como Maldonado, que es notorio en el pasado, como también lo pasó en Florida, hubieron oposiciones a fideicomisos planteados y el intendente en la próxima ganó con tranquilidad o comodidad. Y además es una herramienta harto utilizada por el Frente Amplio, quien después de la creación del proyecto de ley, que creo que fue en el gobierno de Jorge Valle en el 2003, fue el primer gobierno fue Montevideo que impulsó fideicomisos y luego Canelones, y llevan entre los dos más de una docena de fideicomisos sin ningún drama ni ningún problema. Entonces no existe ningún elemento argumental para oponerse, nada más que un análisis de coyuntura política que, bueno, cada cual tiene el derecho libérrimo y democrático de hacer la evaluación que desee,
pero entendemos que se puso de rehén a la población de una visión electoral que entendemos equivocada. ¿Qué opina de la acusación que le hizo Aníbal Pereira, ex intendente y actual senador suplente Frente Amplista en Oceánica FM? Dijo que el oficialismo ofreció a diles frente amplistas resolver problemas individuales a cambio de apoyar el fideicomiso, es decir, acusó a la administración suya de querer comprar votos. ¿Lo escuchó? ¿Qué opina de eso? Lo que opino es que todo lo que se pueda decir en esa materia, Rocha tiene 2 juzgados penales muy cerca de la plaza principal. Nosotros dialogamos permanentemente con el Frente Amplio como fuerza política y lo hicimos respetando la individual de fuerza política, aunque dijimos que si teníamos una negativa, naturalmente íbamos a hablar con algunos ediles que sabíamos que estaban proclives a la idea del fideicomiso, que de hecho había 4 o 5 ediles que tenían una actitud positiva hacia ello, que terminaron arrojados en el medio de un procedimiento de disciplina partidaria que sacrificó la libertad individual en aras del colectivo político. Umpierres, le cambio de tema ya sobre el cierre de la entrevista. Nos interesa hablar con usted del vínculo de la Intendencia de Rocha con la Fundación Aganar. La Intendencia resolvió contratar a esta fundación, insisto, Aganar, para desarrollar el gerenciamiento de recursos humanos de un programa para servicios de higiene ambiental y otros emergentes en verano por 2,5 millones de pesos. Esto suscitó cuestionamientos, por ejemplo, de la oposición rochense. Uno fue que la licitación se realizó el 29 de diciembre, cuando el plazo de presentación de propuestas vencía el 8 de enero y que solo había un día hábil, el 30 de diciembre, para presentar esas ofertas de forma presencial, porque desde el 31 de diciembre hasta el 7 de enero el edificio de la Intendencia estaría cerrado y estuvo finalmente cerrado. ¿Cómo se explica que se haya empleado ese criterio donde lo que se cuestiona es fundamentalmente las pocas horas para presentar propuestas alternativas de manera presencial? Primera cosa, es falso que haya estado un solo día. De los 10 días del plazo del plazo legal de la licitación, estuvo abierto la Intendencia 4 o 5, no me acuerdo de esos 10 días, 4 o 5 de esos 10 días, por más que para hacer presencialmente la presentación se necesita una hora o un día para hacerlo presentar. Estaban los accesos a toda la información publicada en vía web y se podía acceder a los pliegos directamente en vía web porque eran sin costo y la gente podía analizar, estudiar y presentar tranquilamente los 4 o 5 días que estuvo abierta las oficinas. O sea, eso es una excusa falsa porque la publicación estuvo en el tiempo y estaba toda la documentación y los requisitos para estructurar una propuesta. La razón de por qué surgió eso fue, nosotros entramos el 1 de diciembre, entramos con la temporada encima sin que el gobierno saliente hubiera tomado medidas de preparación de trabajo para la temporada, hallándose todos los balnearios en una situación muy embromada. Nosotros tratamos de ver si podíamos afrontarlos con personal municipal, no pudimos hacerlo y tuvimos que hacer a las disparadas un llamado para tratar de ver algo que se nos estaba complicando en grado extremo y que complicaba directamente a todos los balnearios involucrados, incluso a la municipalidad Frente Amplista dirigida, por el CIE Perdomo en La Paloma. Nosotros hicimos ese llamado a licitación, hubo una única oferta en ese marco. Lo que pagamos nosotros representa, de acuerdo al mecanismo de cooperativas de trabajo que el Frente Amplio había instalado en Rocha, un ahorro del 50%. Los costos promedio de las contrataciones hechas por el Frente Amplio con las cooperativas sociales eran del orden de 54.000 pesos por persona. Nosotros logramos una adjudicación por 27.000 pesos por cabeza y pagamos una comisión por gestión de administración, que es lo que se paga a las ONG de un monto, creo que 120.000 pesos en ese periodo. No construimos la muralla china con esta gente. Ahora, Umpierres, ahí usted introduce un aspecto interesante, ¿no? Usted valora el beneficio que supone ese ahorro para la Intendencia de Rocha. También podría introducirse la perspectiva de, el aporte que en términos sociales tiene, por ejemplo, destinar contratos de este tipo a cooperativas, más allá de que pueda tener algún costo extra. La Fundación Aganar tiene, evidentemente, una gran presencia nacional, ha realizado convenios o acuerdos, firmado contratos con distintas organizaciones de
departamentales y nacionales. ¿Usted no piensa que de todos modos debería haber un espacio en el presupuesto de la Intendencia para desarrollar tareas con cooperativas? Nosotros, de hecho, yo lo que tengo que cuidar es el erario público. Nosotros tenemos un déficit de $5.976.000 al ejercicio cerrado. Tenemos que cuidar, por lo tanto, las cuentas públicas, que una de las razones por las cuales queríamos tener un fideicomiso también era para ver si podemos terminar de abatir y liquidar el déficit en vía presupuestal, que es la forma que queríamos de pagarlo. Podíamos haber hecho el juego político de decir vamos a liquidar el déficit que recibimos y meterlo dentro del fideicomiso y cancelarlo con menores tasas de interés incluso que las que tenemos contratadas, pero preferimos volcarlo en obras. Nosotros tenemos que cuidar los dineros públicos, por lo tanto nosotros lo que miramos es el servicio final que se presta al ciudadano y el costo de la remuneración que nos genera ello. Obviamente las cooperativas van a tener su espacio dentro del marco del trabajo de la Intendencia, en tanto se ajusten a los requisitos de trabajo que requiere la Intendencia, a la calidad del servicio y a un costo razonable, pero no podíamos pagar el doble de costo de diferencia porque se ha utilizado un mecanismo que se disfrazan, además de partidas salariales, partidas no salariales muy abultadas en algunos casos, que realmente uno no desconocía el destino de ellas porque no tenía justificación económica de pago alguno. Nosotros sí. Esto fue, reitero, terminó a fin de semana el turismo, fue simplemente un servicio de emergencia y bueno, obviamente visto que además hubo una gran receptividad y fue muy aplaudido el trabajo que se realizó, porque la verdad que fue un muy buen trabajo. Incluso cuando nosotros teníamos previsto para fines de febrero, solicitamos la consulta a las alcaldías y los lugares donde estaba trabajando la Fundación A Ganar, la posibilidad de la extensión hasta el fin de turismo, y todos nos contestaron afirmativamente dando el visto bueno por la buena calidad de trabajo desarrollado, incluso entre ellos también el municipio de La Paloma, que recibió, porque estamos hablando de 45 personas más 5 capataces, no estamos hablando de un ejército o una división, y 15 de esas personas fueron a trabajar en el municipio de Frente Amplista de La Paloma, por lo cual le dieron un fuerte impulso de trabajo a todo el espacio de áreas verdes. Bien, con esto quiero decir que hubo una visión de trabajo real y no una visión de trabajo o privilegio político para sectores o localidades según quien gobernara. La Paloma fue la más beneficiada de ese proceso. Ahora, otro de los cuestionamientos fue el hecho de que la vicepresidenta y jefa del departamento técnico de la Fundación A Ganar, Verónica Martínez Vicentino, es hermana del secretario general de la Intendencia, Valentín Martínez Vicentino, que integró la comisión asesora que adjudicó la licitación. ¿Qué tiene para decir al respecto? Mira, al respecto lo que tengo que decir que fue una novatez imperdonable, un error, digamos, de novatería. Primera cosa, debo aclarar, porque yo no tenía conocimiento, sabía que la hermana de nuestro secretario general trabajaba en la fundación, pero no sabía ni qué cargo tenía. Aclaro por las dudas que se ha difundido ese error de que es vicepresidente, en realidad es directora técnica, que cumple funciones técnicas y no funciones ejecutivas dentro de la dirección. Primera aclaración. La segunda cuestión, que para nosotros, si hubiéramos querido hacer una contratación escondida, lo primero que hubiéramos tomado era la precaución de sacar al secretario general de la Comisión de Adjudicaciones, porque hubiera sido lo más natural para esconder intenciones aviesas. Fue un acto realmente de novatería, de falta de vaquía, y en el apuro, en la emergencia, en la locura. Si no, lo hubiéramos quitado sin perjuicio de que no había habido nada. Consideramos sí que es un error formal y que es procedente que se nos achaque con lo que fue un error nuestro en los términos formales. En términos sustanciales no hubo nada, porque, reitero, fue una única oferente. La otra opción que nos quedaba era declarar desierto y dejar a todos los bañeros un servicio que fue calificado como muy bueno, y que además nos representó un costo económico de acuerdo a lo que se venían pagando los espacios verdes por la Intendencia. En febrero, Umpierres, y con esto estamos llegando casi al final, el diputado del Frente Amplio del departamento de Rocha, Gabriel Tinaglini, que fue secretario general de la Intendencia en periodos anteriores, le dijo al diario La Diaria que en los últimos 2 meses habían entrado más de 300 personas a la Intendencia de Rocha, entre cargos de confianza y personal obrero. Esas fueron las expresiones que utilizó. ¿Cuánto funcionariado ha entrado en lo que va de su administración y cuántos son cargos de confianza, yendo al punto cuestionado?
el diputado Tinaglini se ve que tiene alguna alucinación, no sé qué consumirá, pero la realidad fue que lo demostramos claramente con los números de los pagos al Banco de Previsión Social, que es lo que canta, algo que durante 15 años jamás se nos exhibió públicamente y que nosotros lo exhibimos en público, fue la cantidad de pagos al BPS, de aportes al BPS, o sea, de contratos laborales que hay, y nuestro residuo correspondiente. Nosotros desde que entramos hasta el día de hoy hemos bajado 70 funcionarios, y además se ve en la propia plantilla de pago de BPS una baja en el pago de los aportes al BPS, que representa que hay menos masa salarial por consecuencia. O sea, el razonamiento que hace, o la presunción que hace el diputado Tinaglini es absolutamente desacertada y ajena a la realidad, sino que todo lo contrario. Bajamos los funcionarios y bajamos la masa salarial, tanto que al mes de abril llevamos ahorrado 22 millones de pesos en sueldos, compensaciones, diferencias de grado y horas extras que otrora existían y que las eliminamos y no afectaron para nada el servicio. ¿Y qué pasa con el personal de confianza, que también fue aludido por Tinaglini? Y el personal de confianza existen los mismos que tenían ellos y los mismos que sustituimos. ¿No aumentaron? Lo que aumentamos es porque creamos un área de diversidad sexual, creamos un área de medio ambiente que increíblemente no existía, creamos un área de adicciones que tampoco existía, y creamos un área de bienestar animal que tampoco existía. O sea, creamos esas cuatro direcciones nuevas para modernizar una estructura administrativa, pero cuando se mira el número global de funcionarios, reitero, bajamos el número de funcionarios, ya estamos haciendo más cosas con menos gentes y con menos gastos. Alejo Umpierres, intendente de Rocha, gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias por ustedes y a las órdenes siempre. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.